Seguimos con la segunda de las ponencias. Hemos tenido en primer lugar la perspectiva desde la administración pública. Ahora con Alfonso Vargas Sánchez, que es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Huelva, vamos a tener la perspectiva desde la universidad, desde la investigación, desde lo que se está haciendo para también conocer aspectos que pueden mejorar este ámbito de lo circular y especialmente en el ámbito del turismo. Pues Alfonso, cuando quieras. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Afortunadamente la distancia, afortunadamente en un sentido, no en otro, pues nos permite, al menos a mí, liberarme por un rato de la mascarilla y poder incluso interactuar con vosotros aún desde esa distancia que tenemos que mantener por mor de la pandemia. Aparte de daros los buenos días a todas y a todos, naturalmente, y no por protocolo o cortesía, sino como una manifestación sincera de lo que pienso y siento, pues muchas gracias a los organizadores, no ya de este curso, a nuestros dos José Marías, sino a los organizadores de toda la semana que, bajo este mensaje de optimismo rural, pues han desplegado toda una batería muy interesante de actividades en este terreno, que además conecta muy bien, a mi modo de ver, con la realidad que nos ha tocado vivir. Esta realidad crítica de la pandemia en muchos aspectos, pero que también nos ha permitido entender, sobre todo a los urbanitas, la importancia del mundo rural, ese mundo rural que, entre otras cosas, nos ha dado de comer a todos mientras hemos estado encerrados en casa. Esa pandemia que nos ha permitido dar un nuevo valor, un renovado valor a la naturaleza, a la importancia que tiene el contacto con el medio natural, los espacios abiertos, por tanto todo lo que son las actividades también ligadas al turismo que tienen que ver con el turismo rural, de naturaleza, el ecoturismo, que se vislumbra, por lo que ya sabemos, como uno de los ganadores en todo este proceso. Habrá perdedores, pero también ganadores, y yo soy de los que está persuadido de que este mundo rural será uno de los ganadores como resultado de todo este proceso, todo este desastre, pero que, visto en perspectiva, nos debe de abrir las puertas a nuevos horizontes y, por tanto, justifica muy bien ese mensaje de optimismo rural que impregna pues todas las actividades que durante esta semana se están desarrollando aquí. Gracias también a nuestra directora general, no sé si todavía está con nosotros, está tomándose un respiro. La tenemos aquí. Gracias, Marta, por este marco tan interesante que nos has dibujado en tu intervención, no solamente desde el voluntarismo de trasladar un mensaje, sino también con el apoyo de análisis de datos, de pues todo el soporte de estudio que está detrás de esa estrategia diseñada desde la comunidad autónoma y que nos has esbozado y que nos pone las cosas un poquito más fáciles, por lo menos a mí, en lo que corresponde tratar a continuación. Y vamos directamente a ello para ser lo más respetuoso posible con los tiempos asignados, y permítanme hacerlo con un símil pictórico. Me he valido de un pintor que particularmente a mí me gusta especialmente, universal, conocido, Vincent Van Gogh, que en su trayectoria artística pues también pasó por una determinada transición que viene a simbolizar esas dos obras que tenéis en la parte superior de la imagen que ahora estamos viendo, ¿no? A nivel económico en general también estamos nosotros en esa fase de transición. La transición desde un modelo económico lineal, basado en la extracción de recursos naturales, producir, consumir y tirar,
No voy a insistir en que claramente es un modelo que se manifiesta como insostenible y que en consecuencia tenemos que revertir. Y estamos en el camino de situarnos en la senda de un nuevo modelo económico, ese que llamamos de economía circular, que a veces en efecto, como ya ha sido referido, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Es un concepto muy en boga en los últimos tiempos, no nuevo, pero sí muy en boga en los últimos tiempos, desde el punto y hora en que instituciones de la importancia como la Unión Europea decide que ese va a ser un camino fundamental para avanzar en la senda de la sostenibilidad y también para luchar contra el cambio climático y, bueno, todos estos efectos perversos que tenemos que tratar de revertir en la mayor medida posible y en el menor periodo de tiempo posible. Y también a Van Gogh, no voy a referir esas 3 citas que están ahí, pero solamente una. La segunda, que está ahí recogida, dice: ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Aquí estamos para intentar cosas nuevas. Estamos para tratar de corregir esas externalidades negativas que el modelo económico tradicional está generando y que lo revelan como insostenible, para hacer un esfuerzo de generación de nuevo conocimiento, por tanto, de innovación, para poner las bases de un nuevo modelo económico que nos sitúe en ese escenario que nuestra directora general nos dibujaba para el año 2030. Pero bueno, qué bonito sería esto, ¿no? Hablar de Tragacete circular o la serranía de Cuenca como destino circular, Tragacete o serranía de Cuenca más sostenible. Bueno, esa es nuestra aspiración, esa es la visión que tenemos que perseguir, porque eso significa estar en la senda del presente y del futuro. Significa desvincularnos de ese pasado que revela todas esas externalidades que hemos de tratar de revertir y pasar a un plano diferente, a un plano donde la sostenibilidad ambiental pues sea un elemento común, habitual en nuestra manera de hacer las cosas, sin olvidar que la sostenibilidad también tiene, aparte del componente económico, un componente social que entronca directamente con las personas, que hemos de tener igualmente presente, muy presente. Pero antes os decía que la pandemia nos obliga a guardar distancias, pero eso no nos impide interactuar. Aunque ustedes no se lo crean, yo me sé vuestros nombres. Entonces, yo necesitaría alguna ayuda, por ejemplo, de Ramona. ¿Está Ramona por aquí? ¿No está Ramona? No me diga. La primera en la lista y no, le ponemos falta. Bueno, Ainhoa. Gracias por estar por aquí. Necesito tu ayuda, Ainhoa, para construir un poco el mensaje que quisiera trasladaros. Ese mensaje tiene que ver con esas 2 preguntas que estás viendo a derecha e izquierda, ¿no? O mejor dicho, con esos 2 conceptos que estás viendo a derecha e izquierda y que da lugar a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctamente? Disculpa, me sale mi vena docente, ¿no? ¿Cuál sería para ti la diferencia, Ainhoa? En que hacer las cosas correctas es como lo que entiendes que es correcto porque así te lo han enseñado. Ajá. Y correctamente. Por ejemplo, imagínate, esto es un ejemplo muy tonto, pero imagínate que nosotros aún estuviéramos al frente de una empresa que produce televisores en blanco y negro. Y somos los mejores del mundo produciendo televisores en blanco y negro. Somos los más productivos, los más eficientes, nuestros televisores en blanco y negro tienen la máxima calidad, pero resulta que no se venden. Es que ya nadie quiere un televisor en blanco y negro, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo. Bueno, esa empresa estaría haciendo las cosas correctamente, lo está haciendo muy bien, de la mejor manera posible. Produce los mejores televisores en blanco y negro del mundo.
en eficiencia, en productividad, en calidad, en todo lo que se os venga a la cabeza. Pero, Ainhoa, ¿está haciendo las cosas correctas? No. No, porque se olvidó que el mundo cambió, se olvidó que la tecnología cambió, se olvidó que la gente quiere otras cosas. Lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, pero no está actuando de la manera correcta. Y esa es la tesitura en la que nos encontramos ahora, queridas amigas y queridos amigos. Tenemos que transitar desde hacer las cosas correctamente a hacer las cosas correctas. Tenemos que pensar en cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer en este tiempo. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, parte de ese concepto de hacer las cosas correctas es contribuir a algo para lo que todos nosotros a nivel individual y colectivo estamos interpelados. Los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa famosa Agenda de las Naciones Unidas, Agenda 2030. ¿De acuerdo? Los famosos 17 objetivos. No nos vamos a extender, naturalmente no tenemos tiempo ni en nuestro propósito específico en todo ese abanico de objetivos, pero al menos un botón de muestra. El botón de muestra del objetivo número 12, de producción y consumo responsables. Esto es algo que nos debe interpelar a todos, insisto, a nivel individual y a nivel colectivo. Esto no es solo cosa de las administraciones, no es solo cosa de las empresas, es cosa de todos y cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante cuando hablamos de economía circular y de cómo poner en práctica esos principios de la economía circular. Basten un par de notas, un par de botones de muestra, un par de datos que podéis encontrar en la propia web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Cada año se estima que 1/3 de toda la comida producida va al cubo de la basura o al contenedor. Fijaos, el desperdicio alimentario es fabuloso, extraordinario. Y nadie dudará que eso es algo que tenemos que tratar de corregir. Esto es algo insostenible. Algo tendremos que hacer. Y hay muchas cosas que podemos hacer para revertir esta situación. Desde el lado de las empresas y desde el lado, por tanto, desde el lado de la producción y desde nuestro lado como ciudadanos y como consumidores. ¿Cierto? El segundo botón de muestra. Si todo el mundo cambiase sus bombillas por una eficiente desde el punto de vista energético, se ahorrarían 120.000 millones de dólares al año. Bueno, el ahorro de energía es otro de los elementos claves para lograr esa transición, para movernos hacia ese desideratum de crear una sociedad, un mundo más sostenible y también de poner en práctica pues, una vía fundamental para poder alcanzar ese desideratum que es la economía circular. Os voy a contar dos anécdotas. Dos anécdotas para introducir en por qué todo esto es importante. La primera tiene que ver con nuestra directora general. Un detalle. Ella no hizo esto que yo voy a hacer. No lo hizo. Yo entono mi mea culpa. ¿Qué es lo que trajo nuestra directora general? Una botella recargable. Plástico no. Está predicando con el ejemplo. Pues yo voy a hablar de pequeñas cosas, bueno, algunas no tan pequeñas, pero de pequeñas cosas que podemos implementar en nuestros destinos. La segunda anécdota, yo llegué ayer por la tarde, a eso de las 5:30, cosas así. Mientras ustedes estaban aquí trabajando, después de instalarme en el hostal y todo eso, me di una vuelta por el pueblo, porque uno tiene que contextualizarse, ¿sí? Y vi a un señor, yo iba caminando detrás, con mi esposa, iba caminando detrás de un señor que iba con una bolsa. Yo no sabía que llevaba el señor en la bolsa. El señor caminó bastante,
desde, entiendo, su casa, hasta que llegó a un contenedor amarillo donde sacó de esa bolsa unos envases de plástico y los dejó allí. Ese señor, con su actitud, con su comportamiento, está contribuyendo a hacer realidad eso que queremos hacer. Y esa es parte de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros puede sumar. Y esto no es habitual. Por lo menos en el entorno donde yo me muevo, esto no es habitual. A veces porque no te ofrecen los medios, las infraestructuras, los diferentes tipos de contenedores para poder separar los residuos. También hay que reconocer esto, que hay un camino por recorrer en ese sentido. Pero sobre todo porque no hemos asimilado esa cultura. No la hemos interiorizado, no lo hacemos como algo natural, como algo espontáneo. Ese señor lo hizo. Ese señor vive aquí. Yo no sé quién es. ¿Cierto? De esas cosas tenemos que hablar para darnos cuenta de por qué es importante la economía circular. Aparte de otras consideraciones, pues, grandes conceptos que podamos compartir, como por ejemplo que es uno de los cambios globales que marcarán los procesos económicos en el futuro, por supuesto también para el turismo, que la economía circular será una de las grandes industrias del futuro, porque hay mucho que cambiar, hay mucho que investigar, hay mucho que innovar, hay que crear nuevos modelos de negocio que pongan en marcha toda esa circularidad en la economía y particularmente en el turismo con todo su efecto tractor en otros sectores económicos. Simplemente como una nota para apoyar esto que estoy diciendo, yo les animo a que entren en esa página web de Go Circular Radar. Ahí encontraréis un montón de startups españolas que se dedican a aportar soluciones para todas aquellas organizaciones, todos aquellos sectores económicos que deseen implantar estos principios de la economía circular. Es decir, por ejemplo, ahí encontraréis, como podéis ver en la pantalla, pues empresas que se dedican a aportar soluciones en los sectores del agua, de la alimentación, de los nutrientes, la edificación y construcción, la electrónica y las tecnologías de la información y las comunicaciones, los envases, los plásticos, el textil, los vehículos y las baterías, y además operan en las diferentes etapas o eslabones de la cadena de valor. Consumo, en fin, y actitud ciudadana, el ecodiseño, la producción de nuevos materiales, el reciclaje, la segunda vida. Y todo esto nos empieza a dar ideas acerca de lo que realmente es la economía circular, bajo esa premisa que también nuestra directora general mencionó hace un rato, de que el futuro del turismo, igual que de cualquier otra actividad económica, habrá de ser amigo del medio ambiente, sí o sí. Y por tanto, deberá ser circular, sí o sí. Naturalmente, ese no es un suceso, sino es un proceso. Es algo que tendremos que ir construyendo entre todos progresivamente, que llevará un tiempo, pero con iniciativas como las que hoy nos han planteado aquí desde la Comunidad de Castilla-La Mancha, eso nos abre una ventana al optimismo en el sentido de darnos cuenta de que estamos en el buen camino, de que las ideas están muy claras, de que los planes están trazados y ahora, bueno, como decía el poeta, el camino se hace al andar, ¿no? Ahora entramos nosotros para apoyar y sumarnos a esa dinámica y contribuir a hacer todo ese camino. Pero bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Luis Fernando, ¿dónde está Luis Fernando? Luis Fernando, ¿qué podemos hacer con todo esto? Yo ahora os pongo el plano general, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Alguna idea que se te venga a bote pronto en la cabeza? ¿Y qué podemos hacer para poner en marcha todo este proceso, en definitiva, para ir construyendo ese camino hacia una economía circular y, por tanto, una sociedad, un mundo más respetuoso con el medio ambiente, más sostenible? Yo creo que una de las primeras cosas sería concienciar a la población de todas estas cosas y ver qué es lo que están haciendo otros países para que nosotros también podamos
hacerlo, copiarlo o incluso mejorarlo para que sea más mejor, por así decirlo, redundantemente. Sí, señor. Esa es una idea espléndida en la que vamos a incidir dentro de un momentito. Judith. ¿Dónde tenemos a Judith? ¿Le ponemos falta a Judith? Ay. Bueno, Álvaro. Álvaro, ¿alguna cosa adicionalmente que se te ocurra? Pues, bueno, un poco de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Más sensibilización y más concienciación, porque al final son temas que son de una extrema gravedad, son muy preocupantes. Entonces, claro, la gente no es consciente a este punto de todo lo que supone y de todo lo que puede suponer tanto para el cambio climático como para todo. Entonces, pues eso, más, sobre todo, principalmente más concienciación. Pues sí, incides en un aspecto que es muy importante. Aquí hay un elemento fundamental, tiene que ver con la acción de los poderes públicos, ya lo hemos visto en el caso de Castilla-La Mancha, y ya se nos ha explicado, por tanto no voy a extenderme yo en ello, en las políticas que vienen de la Unión Europea. Simplemente decir algo, por añadir un elemento nuevo, que tiene que ver con el conocido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que ya recibió la bendición, si me permiten la expresión, de la Unión Europea hace escasas fechas. Bueno, en ese plan hay un componente, que es el componente 14, que es el que se refiere expresamente al turismo. Yo le animo a que le echen un vistazo a ese componente 14, que es, insisto, el específico de la industria turística. Y ahí encontrarán varias referencias a la economía circular, a la importancia de impulsar la economía circular en el turismo, un sector dentro del concepto, del macro concepto del sector servicios, que tradicionalmente ha estado ajena a toda esta dinámica de los principios de la economía circular, que tradicionalmente ha venido asociada a actividades industriales, actividades manufactureras. Eso tiene una tradición relativamente larga, de los años 70, yo diría, en esas actividades de carácter industrial manufacturero, pero que al sector servicios, particularmente al turismo, llega recientemente. Y por tanto, ese esfuerzo de concienciación de empresas, de trabajadores, de turistas, bueno, requiere de un esfuerzo añadido, porque realmente no estábamos habituados a movernos en ese terreno. Y bueno, esto también es importante decirlo porque, en fin, aunque a mí no me gusta demasiado insistir en ello, va a venir mucho dinero para esto, ¿no? Y lo digo por un motivo. Y el motivo es una preocupación. Y la preocupación es la distribución de esos fondos. La preocupación es que esos fondos queden de alguna manera en un alto grado bajo el control de grandes empresas, de grandes consultoras, y eso no llegue suficientemente a nuestro tejido productivo, que es un tejido productivo de micro, pequeñas y medianas empresas, y no llegue a entornos como este, donde tiene que llegar, y donde tiene todo el sentido que llegue, porque bueno, estamos hablando de entornos naturales, entornos incluso protegidos, donde si algo podemos vender desde el punto de vista turístico es naturaleza, es por tanto sostenibilidad ambiental, y en ese puzzle el elemento de la economía circular tiene que jugar un papel fundamental para reforzar ese mensaje ecosostenible, para posicionar los destinos de una manera pues más sólida, teniendo en cuenta los nuevos patrones de consumo que se vislumbran en el turista post-COVID. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, hay empresas, grandes empresas, que han presentado sus manifestaciones de interés con grandes proyectos, pero bueno, yo creo que ahí tendríamos que hacer, y estoy seguro que las administraciones van a hacer un esfuerzo para que, y bueno, y ya de alguna manera se nos ha anticipado antes, para que llegue, todos esos fondos, pues lleguen también a entornos como este y a empresas de tipo pequeño, mediano y microempresas que de alguna manera se puedan beneficiar de todo este plan
de recuperación, transformación y resiliencia. Pero bueno, retomando las observaciones que nuestros compañeros nos hacían antes, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer, tal como yo lo veo, se organiza a 3 niveles. ¿Qué podemos hacer a nivel individual de nuestra propia empresa o establecimiento turístico? ¿Qué podemos hacer en colaboración con otras empresas o establecimientos del sector turístico? La idea de la colaboración que tanto se ha referido anteriormente y que vuelve a salir en el tercer plano que os quiero manifestar. ¿Qué podemos hacer en colaboración con otras empresas o establecimientos de otros sectores? Porque esta seguramente es la manifestación más genuina de la economía circular. La articulación de mecanismos de cooperación entre, por ejemplo, el sector primario, la agricultura, con el turismo, con el sector medioambiental. Espero poder tener unos minutos, aunque sea rápidamente, para mostraros algunos ejemplos. No voy a abordar todo porque también Iñaki va a insistir en esta idea, creo, a continuación. Por lo tanto, os mostraré algunos ejemplos prácticos, hablaremos de los desafíos de ponerlos en marcha, el concepto de la economía circular, ya nuestra directora general lo ha referido anteriormente en referencia a la Estrategia Española de Economía Circular, la España Circular 2030, de mantener en la economía durante el mayor tiempo posible los productos, materiales, recursos, y el turismo como uno de los sectores prioritarios, ¿no? Con una serie de objetivos que se plantean, que tienen que ver con la reducción, como veis, del consumo de materiales, de residuos, particularmente de residuos de alimentos, de reutilización para que esos materiales, productos, recursos puedan volver al ciclo económico, de eficiencia en recursos tan escasos como el agua. Una cosa que me llamó mucho la atención ayer. Ayer me di una vuelta por la Ciudad Encantada. Si ustedes van a los baños de la Ciudad Encantada, allí hay un cartel que dice: el agua que aquí se usa solo proviene de la lluvia, es agua de lluvia. Eso es economía circular. Lo que no es economía circular, aunque sea muy loable desde el punto de vista de la sostenibilidad, es, por ejemplo, en un establecimiento hotelero, poner un pulsador, un doble pulsador en los inodoros, para reducir el consumo de agua. Eso es loable desde el punto de vista de la sostenibilidad, de reducir el consumo de agua, pero eso no tiene nada que ver con la circularidad, ahí no hay circularidad ninguna. Otra cosa sería que las aguas grises fueran tratadas y esas aguas grises se utilizaran para en los propios inodoros, ¿no? Es que fijaros lo que estamos haciendo. Agua de beber para limpiar los inodoros. ¿No eso es un disparate? Habrá que empezar a cambiar eso, ¿no? Bueno, de estas cosas estamos hablando. Bien, el círculo que ya conocéis, las 3 R famosas, que ahora ya son muchas más R, pero vamos a los ejemplos concretos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como destino? Bueno, como destino, una cosa fundamental que tenemos que hacer es implicar a empresas, a trabajadores, a turistas, a residentes. Los casos de éxito que podemos conocer y analizar, lo que tienen detrás es ese ejercicio de implicación de todos estos agentes. Es decir, un hotel no lo consigue si no implica a sus clientes. No lo consigue. Tiene que implicar a sus clientes. Ahora tiene que ingeniársela para ver cómo lo hace, ¿no? Y un destino no lo consigue si no implica a quienes residen en ese territorio. Lo del señor que se dio un paseo larguito con la bolsa, con las botellas de plástico para depositarlas en el contenedor amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, pequeñas cosas. Lo decíais vosotros antes. Hay que crear una cultura, por ejemplo, del reciclaje.
Yo recuerdo hace un par de años, en un acto donde se presentaba allí en Huelva un proyecto de economía circular, una periodista me decía: oye, Alfonso, ¿esto de la economía circular qué tiene que ver? Esto es lo del reciclaje de los residuos, ¿no? Y le contesté, digo, pues en parte sí, pero realmente no. El concepto de economía circular precisamente se sustenta en la no generación de residuos. Hombre, si no hay más remedio, el mal menor es su reciclaje, pero lo que deberíamos procurar es no generar residuos, ¿no? Y bueno, en todo caso, si esos residuos se producen, pues hay que crear esa cultura de la separación de los residuos, de depositar los residuos adecuadamente en los puntos limpios, sean fijos o sean móviles. Bueno, y hay que aprender, como vosotros mismos decíais, hay que aprender de otras culturas, de otros países, ¿no? Los países nórdicos tienen esto muy interiorizado, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, la gente se compromete y lo hace. Y ese es un camino que nosotros, en buena medida, todavía tenemos que andar y que parte desde la educación. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Yo decía antes, os voy a hablar de pequeñas cosas, sobre todo de pequeñas cosas. Fijaos, este es el resultante, esto es un famoso festival de música en el Reino Unido, este es el resultante cuando termina el festival. Espantoso, ¿no? Bueno, la decisión de sus organizadores hace un par de años, si no recuerdo mal, ha sido prohibir la venta de botellas de plástico para evitar este tipo de estampa nada edificante. Eso lo podemos hacer. ¿A que sí? Esta es la ciudad de Glasgow. Dispensadores de agua, donde la gente puede rellenar, como la que llama Marta, puede rellenar su botella de agua sin ningún problema. Estamos evitando el uso de los plásticos, ¿no? De este tipo de botellas que tienen las consecuencias en el medio ambiente que son bien conocidas. Esto se puede hacer sin un elevado costo en un destino. ¿Qué se está haciendo ya en otros países? Todos conocemos la estampa habitual de ir a un... En fin, no voy a dar nombre de ningún establecimiento, pero en fin, y pides un café y sales del establecimiento con, en fin, el vasito de café de plástico, en fin, o de otro material, de cartón o lo que sea, y te lo vas tomando por la calle, ¿no? Es que hay ya establecimientos que no te dan el café. Si tú no llevas tu vaso que se rellena, ¿no? Que se puede rellenar cada vez que vayas y quieras tomarte un café, pero no te venden el café. ¿Sí? Solicita vasos reutilizables para tus fiestas y eventos. Esto ya hay muchos municipios que lo hacen, ¿no? Y ponen a disposición de los organizadores de fiestas y eventos este tipo de vasos o otros utensilios reutilizables para evitar ese tipo de imágenes que antes os mostraba. Esto se puede hacer. Esto no son grandes cosas que nos pillan muy lejos. Son cosas que se pueden hacer. Esto es más voluntad que otra cosa, ¿no? Y luego viene la investigación. Luego viene la I+D, la I+D+I, para poner en valor determinados residuos, ¿no? Por ejemplo, esto es del Culinary Lab del País Vasco, y aquí lo conoce mejor que yo. Y bueno, y allí han investigado sobre esto, como poner en valor, por ejemplo, los restos de pan. Y fruto de esa investigación resulta que hay una cervecería, una cerveza inglesa que se llama Toast, que incorpora el pan a la producción de cerveza, un poco que la enriquece con ese elemento, ¿no? Tiene un sabor especial, diferente, se diferencia del mercado, sí. Un poco de estrategia comercial detrás de esa generación de conocimientos. Fijaos, una cerveza con ese tipo de sabor a pan, ¿no? Reparar es otra de las R famosas, ¿no? La cultura de la reparación prácticamente ha desaparecido de nuestras vidas. Cuando algo ya no funciona bien, directamente se tira, ¿no?
Seguramente porque ha sido concebido así, no ha habido un esfuerzo a la hora de diseñar el producto, para que cuando una parte, un módulo de ese bien pues no funciona adecuadamente, se pueda sustituir por otra parte y no sea necesario pues desechar el producto en su integridad, ¿no? Pero bueno, todo esto ha generado un movimiento que, en este caso, el de los Repair Cafés, que nace en Holanda en 2009, que al final consiste en que personas con conocimiento de cómo se reparan cosas, ese conocimiento que poco a poco se va perdiendo, y de forma voluntaria se reúnen periódicamente y la gente puede llevar allí cosas que necesita reparar, pues yo que sé, un juguete, un reloj antiguo, estas cosas donde ya tú no encuentras profesionales que te lo puedan reparar. No estás haciéndole la competencia a nadie, sino estamos hablando de que ya no encuentras gente que te pueda efectuar esa reparación. Bueno, pues esa gente se reúne allí, comparte sus conocimientos acerca de cómo reparar cosas, la gente puede llevar allí eso que desea reparar y, pues si se puede, pues lo hace, ¿no? En Toledo hay uno. Si quieren tener un ejemplo cerquita, en Toledo hay un Repair Café. Pueden entrar en esa web y verlo. Digo Toledo porque os pilla más cerca, ¿no? Bueno, a la gente también hay que darle algún estímulo para que desarrolle esos comportamientos pro sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, la imagen que veis arriba es del metro de Roma, donde hay unos dispositivos donde la gente puede depositar los envases de plástico y a cambio le dan un billete del metro. Bueno, uno o más, ¿no? Según la cantidad de plástico que lleve. Y la imagen que veis en la parte inferior es algo parecido, pero para los teléfonos móviles, ¿no? En vez de tirar el teléfono móvil, tú lo puedes depositar en este tipo de especie de cajero automático, ¿no? Y te compensan, en función del tipo de modelo, su antigüedad, etcétera, pues te compensan económicamente. Bueno, este es un ejemplo particularmente interesante. Esto es, espero que vosotros lo veáis mejor que, bueno, no lo vais a ver tampoco mejor que yo, pero os lo cuento. Esto es una mancomunidad de Navarra, que se llama Irati. ¿Qué hacen en Irati? Para estimular a la gente, a los ciudadanos de esos municipios, a que depositen adecuadamente los plásticos en los puntos limpios que hay en los diferentes municipios o en los puntos limpios móviles, ¿no? Bueno, a esas personas que adecuadamente llevan esos envases de plástico, o, en fin, otros empaquetados de plástico, lo que fuere, a esos puntos limpios, por cada 2 kilos le pagan un irati. El irati es como una moneda local. El valor del irati, un irati es 1 euro, equivale a 1 euro. ¿Cuál es la intención? Y aquí el concepto de circularidad se aprecia muy bien. ¿Cuál es la intención? La intención es que la gente no se gaste el dinero fuera de su entorno rural, porque este es un entorno rural también. ¿De acuerdo? Hay toda una serie de establecimientos, de tiendas, etcétera, adheridas a la iniciativa y la gente puede pagar sus compras con esos iratis. Si la cantidad de iratis que tú tienes no te llega para lo que quieres comprar, pues la diferencia la pagas en euros. No pasa nada. ¿De acuerdo? Y cuando tú quieras recuperar tus euros, pues vas a la mancomunidad, entregas tus iratis y te dan los euros. Pero lo importante es la idea de la circularidad. Que esos recursos económicos que se generan como consecuencia de que la gente ha depositado los plásticos adecuadamente, revierten y quedan en el propio municipio. Es riqueza y actividad económica que se genera en el propio, no municipio, sino mancomunidad de municipios en este caso. ¿De acuerdo? Una iniciativa muy interesante a la cual seguirle la pista. Recordad, Irati en Navarra. A nivel individual podemos hacer muchas cosas, pero esta es la parte que me voy a saltar para ser respetuoso con el tiempo. Y simplemente termino con esta última parte de colaboración. De colaboración entre empresas del mismo sector o de diferentes sectores. Por ejemplo, ¿qué hacen en Portugal? En Portugal la Asociación de Hoteles, pues lo que lleva a cabo, tiene una iniciativa de economía circular, donde lo que hacen es recoger colectivamente
determinados residuos, como son los aceites, los equipamientos eléctricos, productos textiles, residuos de papel, porque claro, el reciclaje de todo eso requiere de una cierta masa crítica. Un establecimiento de alojamiento por sí solo no tiene esa marca crítica, esa masa crítica, requiere de un esfuerzo colectivo, colaborativo, y eso lo articulan a través de la asociación empresarial correspondiente. Muy interesante el implicar a las asociaciones del sector. Lo mismo pasa con los jabones, ¿no? Un problema, entre comillas, que suelen tener los establecimientos de alojamiento es que ver qué hacen con los restos de las pastillas de jabón que nos ponen, ¿verdad?, para el aseo personal. Lo usamos una vez, esa pastilla de jabón queda allí a medio usar, y no os podéis imaginar la cantidad de pastillas de jabón a medio usar que se generan. Eso es un residuo que muchos establecimientos no saben qué hacer con ello. Entonces lo que hacen es recogerlo colectivamente, ese jabón se recicla y bien, o le dan salida hacia personas carenciadas dentro de una política de responsabilidad social, o bien ese jabón vuelve a los propios establecimientos que lo reutilizan, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué hacen en el Parque Disney de Orlando, en Estados Unidos? Pues también es un esfuerzo colaborativo entre hoteles, bares, restaurantes, que colectivamente recogen los desperdicios de comida. Esos desperdicios de comida van a una planta de digestión anaeróbica, donde se obtiene biogás, y con ese biogás se produce energía eléctrica. Incluso el residuo resultante de ese proceso de obtención del biogás, pues se utiliza como fertilizante en los campos, en los jardines, lo que fuera. Veis claramente el concepto de circularidad, ¿no? Bueno, este es muy curioso. Una empresa holandesa, lo que hacen esta gente es recoger los pozos de café. Es decir, en todos los bares, restaurantes, se generan cantidad ingente de pozos de café, máquinas de café, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Es un residuo. ¿Qué hacemos con eso? Esta gente lo recoge, lo utiliza como fertilizante. Parece que es un fertilizante muy bueno para producir determinado tipo de setas. Y con esas setas que se producen usando el pozo de café como fertilizante, esas setas vuelven a esos establecimientos de hostelería, de restauración, para, naturalmente, servirla a sus clientes. Pozo de café, el campo fertilizante, producción de setas, las setas vuelven a esos establecimientos que facilitaron o que suministraron los pozos de café. Y el último, y ya aquí acabo, que a mí es el ejemplo que más me gusta, es el más complejo, pero es un ejemplo formidable, una iniciativa estupenda de lo que se llama simbiosis industrial, que desde mi punto de vista es la manifestación más genuina de la economía circular, porque es un ejercicio colaborativo entre empresas del sector turístico y de otros sectores, concretamente del agrícola y del medioambiental. ¿Qué hacen? Básicamente, pueden ver un vídeo muy ilustrativo ahí, básicamente lo que hacen es lo siguiente. Aquí participan 4 grandes cadenas hoteleras. Estamos hablando de la isla de Mallorca. Las 4 grandes cadenas hoteleras son, a ver si no se me olvidan, Riu, Meliá, Garden y Iberostar. ¿De acuerdo? Bueno, colectivamente cuantifican y recogen sus desperdicios orgánicos. Esos desechos orgánicos son tratados por una empresa de gestión medioambiental de la Comunidad Balear, que se llama TIRME, y obtienen un compost. Ese compost se suministra a empresas agrícolas de la isla. Y esas empresas agrícolas de la isla producen frutas y vegetales que a su vez venden a los hoteles. Y además los hoteles se comprometen a comprar tanta cantidad como residuo, al menos tanta cantidad como residuo orgánico generaron. ¿Os dais cuenta de la circularidad, no? ¿Sí? Pues por ahí tenemos que ir, por articular la cooperación entre diferentes sectores y generar esas sinergias de las que se nos hablaba anteriormente. En fin, yo ya me quedo aquí, me quedo con mi admirado Van Gogh
que entre otras cosas también dijo: comienzo con cosas pequeñas, las grandes cosas se hacen por una serie de pequeñas cosas reunidas. Lo que nuestra directora general nos decía al principio, de lo local a lo global. Empecemos por pequeñas cosas, pero empecemos. Es muy importante avanzar y iremos poco a poco creando esa cultura y esa dinámica que es la que nos interesa para poner toda esta transición en marcha. Muchísimas gracias por vuestra amable atención y, como no puede ser de otra manera, pues queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por todo este contenido, ¿no? Con todas estas ideas que has planteado, de iniciativas que van de lo más personal a lo más empresarial y que de alguna manera están ayudando, ¿no? a empezar a cambiar hacia esa circularidad. Abrimos un turno de preguntas. Inés. Sí, yo te quería preguntar porque has hablado mucho de iniciativas personas a nivel de que se puede hacer personalmente y a mí me preocupa un poco que por un lado es una clínica, pensar que cualquier persona puede reciclar y puede tener una actividad más sostenible desde pequeños puntos, pero también tengo una sensación, sobre todo me acuerdo que estuvimos en una jornada de sostenibilidad en la que un divulgador hablaba sobre que a veces este tipo de políticas o de iniciativas generan frustración al consumidor porque, por ejemplo, una persona que está consumiendo, que va a comprar una bolsa de tela en lugar de una bolsa de plástico, pero ve que han pasado 15 o 20 años y las bolsas de plástico se siguen vendiendo a pesar de que se han puesto un precio, genera como una frustración en la persona que lleva reciclando toda su vida, pero aún así sigue viendo que los residuos aumentan. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos como aligerar la frustración del consumidor para que pueda se vea siempre motivado para poder seguir reciclando? Pues yo creo, entre otras cosas, que eso nos lleva al factor comunicación al que antes nos referíamos, ¿no? Es muy importante hacer ver a la gente los progresos que vamos haciendo, que nos quedarán muchas cosas pendientes por hacer, sin lugar a dudas, y nadie dijo que fuera fácil. Pero es muy importante comunicar los progresos que vamos haciendo, porque eso crea una dinámica donde la gente se va a ir más fácilmente sumando, ¿no? Pero fíjate, Inés, esa cita de Van Gogh que nos refería al principio, la primera de todas, ¿no? Dice: los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse la mar. Pues es lo que nos tenemos que aplicar nosotros igualmente. Sabemos que esto no es un camino fácil, no será todo color de rosa, pero hay que ir haciendo el camino. Y para estimular a la gente a que se sume en ese camino que tenemos que construir entre todos, yo creo que también es muy importante comunicar correctamente los progresos que vamos haciendo. Y vamos haciendo progresos, aunque no nos lo parezca a veces, ¿no? Y podamos caer en esa frustración que, en fin, acertadamente apuntan, ¿no? Y que es una de las consecuencias que puede tener. Pero si comunicamos lo que vamos consiguiendo, los progresos que vamos haciendo, podemos aliviar un poquito esa frustración, ¿no te parece, Inés? Por ahí iría un poco, yo creo, la recomendación, ¿no? Quería preguntar porque justo creo que he aceptado que ya que estamos en un volumen de la serie, por ejemplo, Comunidad del Pueblo, de todavía, y me parece interesante, como me llama mucho la atención que muchos de los ejemplos que he puesto, y también que se ha comentado que conocen a otros países y ver qué iniciativas están haciendo a nivel de, yo digo, esto todo a nivel de iniciativas personales que se pueden hacer a nivel individual, y es como, me parece genial que, por ejemplo, los países europeos se tengan como, por ejemplo, lo que comentabas ya, que es muy interesante sobre cómo motivar a que se recicle, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer de eso lograr? Porque, por ejemplo, ya no hablamos en ciudades grandes, sino que en municipios de 50.000 habitantes el ritmo de vida que lleva la gente muchas veces hace que los residuos que generan sean mucho menores, o que el consumo de textil, por ejemplo, sea muchísimo menor. ¿Cómo podemos aprovechar
esa parte local, esa forma de vida cultural para poder tener esa comunidad que Por un lado, dices, claro, ¿qué podemos hacer nosotros desde un municipio como Tragacete, muy pequeño y tal? Colaborar por una parte, ¿no? Colaborar por una parte. Y por otro, fíjate, te hago una reflexión que tiene que ver con la planificación turística en general. Yo creo que uno de los males, como yo lo he vivido y lo percibo, es que hacer el turismo para la gente, pero sin la gente. Y eso tenemos que revertirlo. El turismo no se hace para la gente, pero sin la gente. Tenemos que hacerlo con la gente. Eso quiere decir la participación de las comunidades locales. Eso significa poner en el centro de nuestra arquitectura estratégica a la hora de configurar nuestra oferta turística, de planificar un destino turístico, poner en el centro las comunidades locales. Y eso significa escuchar a la gente. Porque toda esta gente que vive en municipios como Tragacete, todas estas personas, tienen ideas. Son depositarios de tradiciones, de elementos culturales que si no se consiguen rescatar, acabarán por perderse. Y precisamente esas tradiciones, precisamente esos intangibles que están en las personas, son o constituyen el elemento fundamental de la idiosincrasia de ese territorio y, por tanto, de su capacidad para diferenciarse en un mercado turístico donde es tan difícil sacar un poquito la cabeza. Entonces, esa idea, que es una idea general, que va más allá de lo que tú me planteas, creo que es igualmente aplicable al caso específico sobre el cual me preguntas, ¿no? Las alianzas público-privadas están muy bien. Y, por supuesto, las alianzas público-pública, ¿no? La colaboración entre las administraciones, que es fundamental cuando hablamos de un destino turístico como la Serranía de Cuenca, donde está implicada la administración con competencias en turismo, pero también medio ambiente, en fin, y otras, ¿no? Y, por supuesto, la colaboración con los empresarios también es muy importante. Pero lo que habitualmente se nos olvida es la alianza con la sociedad. Y hemos de crear una gran alianza con la sociedad para movernos, por llevar ya la respuesta a lo que tú particularmente planteas, para movernos en la dirección que deseamos. Hace falta una gran alianza con la sociedad. No turismo para la gente, sino turismo con la gente. Más preguntas. Yo quería contar un poco de cuando tiramos una cadena que usamos agua potable, pero también las cadenas que has comentado como Meliá o grandes empresas turísticas son las primeras que se venden en programas de economía circular, pero en su propio hotel no aplican la barbasauna. Por ejemplo, ¿cuántas veces en Meliá tú tiras la toalla a la ducha y te la lavan en una hora de aceite y tienes nueva? Entonces, es un poco hipócrita que las empresas turísticas sí que se metan dentro de estos programas de economía circular, pero imagínate lo que en Andalucía, todos los campos de golf y todos los resorts que hay, es de agua potable y tampoco, ya no interesa muchas de las delegaciones o tal poner estas barreras. Y en España no es que nos sobre el agua y que nos ocurran las escasez de agua bastante fuerte. Sin duda. Entonces, la economía circular es un hecho, sí. Podemos los ciudadanos poner medios, pero los que tienen que escuchar son los de arriba y no lo hacen demasiado. Entonces, estos foros están súper bien para poder conversar y compartir ideas, pero a nivel local se hacen cosas, pero esto tiene que venir ya de muchísimo más arriba. Y el sector turístico tampoco, te limitan muchísimo, a no ser que tengas bastante voz y mucho poder. Y las cadenas hoteleras lo tienen. Y van a seguir haciendo este tipo de masas de consumo excesivo hasta que den éxito. A ver si yo soy capaz de articular la respuesta a tu pregunta, que tiene varias aristas, ¿no? Perdona, no me acuerdo tu nombre. Lucía. A ver, primera parte de la respuesta. Los cambios no son espontáneos.
general los cambios no son espontáneos, los cambios hay que provocarlos, hay que estimularlos. Y bueno, aquí viene la parte de investigación que decía José María anteriormente. Esto va a depender mucho, la intensidad y la rapidez con la que esto se haga va a depender mucho de lo que en la literatura llamamos las presiones institucionales. Y las presiones institucionales son de tres tipos. Hay presiones coercitivas, que tiene que ver con la legislación. Nuestro director general nos ha hablado de eso. Tiene que ver con lo que se llaman presiones normativas, normativas en el sentido de normas generalmente aceptadas en el sector de actividad correspondiente, es decir, que promocionan las asociaciones empresariales, por ejemplo, de manera tal que si esas normas de buen gobierno, de buena conducta ambiental, tú no las sigues, de alguna manera eres considerado por tus pares como un paria, y eso no te gusta y por tanto te motiva a moverte en la dirección del respeto hacia esas normas que establecen las propias organizaciones empresariales, ¿no?, a través de certificaciones, por ejemplo. Y luego está la presión mimética. Luego está el seguimiento de los líderes. En todo sector de actividad y en el turístico también hay empresas que de alguna manera marcan la pauta, que marcan el camino, que ejercen ese liderazgo. Y hay otras que, bueno, ven que ahí hay unas buenas prácticas, que pueden replicar, que pueden copiar o adaptar, y eso hace que al final, pues, todo el mundo vaya moviéndose en la misma dirección, lo que se llama el isomorfismo, todos vamos en la misma dirección. Por lo tanto, esa es la primera parte de la respuesta a tu pregunta. Los cambios no son espontáneos, los cambios hay que provocarlos, y se provocan poniendo en acción esas llamadas presiones institucionales o fuerzas institucionales. Segunda parte de bueno, y lo de los hoteles que tú decías, pues ejercen ese liderazgo y es muy importante observar su comportamiento, y yo creo que en los últimos tiempos estamos observando un cambio, ¿no?, de comportamiento. El turismo de masas no va a ser ajeno a la economía circular. No va a ser porque no puede ser ajeno a la economía circular. De hecho, el turismo de masas es el que más impacto genera en el medio ambiente y, por tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo redoblado para que todos estos principios de la economía circular se apliquen. Y, bueno, hay iniciativas muy interesantes en este sentido, como por ejemplo esta que os he contado de la isla de Mallorca, ¿no?, y muchas otras. Hay una iniciativa muy bonita del grupo Iberostar, por citar los grandes, ¿no?, que tú referías, Inés. Inés está por aquí, Lucía. Del grupo Iberostar, que se llama Wave of Change, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de los plásticos. Una iniciativa muy interesante. Y bueno, la última parte. Lo de los campos de golf ya no es lo que era. También porque hay unas regulaciones estrictas en esa materia, por ejemplo, de uso de agua que tú te referías. Hoy prácticamente los campos de golf que yo conozco, al menos, se riegan con aguas grises tratadas, con aguas residuales depuradas, con agua de lluvia que se ha recolectado. Es así como se riegan los campos de golf. Un poco ese mito ya no es lo que era en otros tiempos, ¿no? En fin, espero más o menos haber respondido a tu pregunta, que era una pregunta realmente compleja. Parece que Marta. Sí, quería añadir una cosa que creo que nos estamos dejando un poco en el tintero, pero no lo he comentado al principio. Todo este proceso de cambio lleva intrínseco una parte de fiscalidad verde, Claro. que va al hilo de lo que estamos hablando con el ahora mismo sobre la mesa. Cuando la Comisión Europea saca directivas que de manera implícita ya llevan una prohibición o un incentivo, todo eso es fiscalidad. Lo que estaban comentando de cómo premiar esto tiene una parte fiscal de imposición, como ha salido ahora con la nueva ley de residuos, la tasa de vertido en vertedero, el canon de agua, de lo que comentaba la compañera, ya es verdad que puede llegarse un poco de mito, porque el canon de agua y los impuestos al agua, todas las compañías al final van tratando de encaminarse ya no a la economía circular, a una reducción de sus costes, a pagar cada vez menores facturas energéticas y de agua. Es por eso que dicen, ¿son comprometidos con la economía circular? Bueno, son comprometidos con la rentabilidad de sus negocios y para eso pasan por un círculo, pero es verdad que la
presión ambiental está llevando cada vez más a una fiscalidad verde de la que nadie es ajeno. Por eso cuando hablamos de que el turismo será circular y el mundo será circular, que a nadie le quepa la duda que es que la fiscalidad verde está ahí y cada vez estamos obligados a pagar más por las cosas. Entonces, que de una manera u otra era lo que yo comentaba al principio, nos están empujando ahí por normativa y por fiscalidad, con lo cual existe. Ya los mitos de, pues lo que comentabais, de los campos de golf se riegan con agua del grifo, no. Los residuos se juntan todos y van al tratamiento, no. Entonces, son mitos que poco a poco se van acabando, pero que a nadie le quepa duda que detrás hay una fiscalidad. Claro, por eso decimos que el cambio no es espontáneo, hay que provocarlo, ¿no? Y parte de ese mecanismo para provocar el cambio es la fiscalidad, es parte de la presión coercitiva, ¿no? Sí, muy rápido, porque si no ya... El cambio dentro de la economía circular, que ahora hemos visto es el cambio del consumo, ¿no? Incluso las propias empresas, bueno, no generan residuos y cómo se los reciclan. Se ha quedado sin batería. Para producir el cambio en la producción, que sería lo real, es decir, porque gastamos en hacer eso y reciclar, gastamos también para hacer otra cosa. Hay que evitar que eso sea menos de destrucción, ¿no? Mi pregunta es, ¿eso está vinculado con el proceso de cambio tecnológico y generación del conocimiento en el sistema productivo? Sin duda, y cada vez más. Es un esfuerzo importante que nos planteamos ya para el 2010, la sociedad del conocimiento en Europa, el 3% del PIB, etcétera, que luego se cayó por todos lados. Realmente el avance importante es el acompasar todo ese proceso de cambio tecnológico, de generación de nuevos conocimientos, que impida que en la parte productiva produzcamos realmente un volumen de residuos que, aunque pasemos al sistema de consumo de volverlos a reciclar, no debería ni siquiera existir. Y pensamos todos en determinadas cosas. Un tarro de crema en el que 3/4 partes de lo que compramos son cosas que se han gastado energía, se han gastado recursos que no sirven para nada, porque terminan en el cubo, tal como sale. Y mi segunda historia o comentario es: ¿cuándo vamos a tener en España para los productos que nosotros consumimos normalmente lo que se llama la huella, la huella ecológica? Es decir, yo compro una cadena de chocolate, como decía mis alumnos hace muchos años en Suiza, y me encontré que el envoltorio tenía el footprint de qué había costado desde el punto de vista de CO2 fabricar esa 100 gramos de chocolate. Y eso también, ya sé que es difícil, pero eso ya es una cosa de impacto, ¿no? O sea, creo que Sí. también esa parte. Yo a la segunda pregunta no te puedo dar respuesta, solamente te puedo decir, además una noticia de ayer, al menos yo la leí ayer. Por ejemplo, la cadena Meliá es la primera que ha certificado su huella global de carbono. Y eso es un paso importante. Ahora habrá que minimizarla, habrá que compensarla. Y a la primera parte de tu observación, sin ningún género de duda, ese es un puente que hay que construir. Yo me congratulo de comprobar cómo en efecto en la Comunidad de Castilla-La Mancha ese puente no solamente se ha empezado a construir, sino que se está fortaleciendo progresivamente con las iniciativas que se nos han comentado. Y bueno, es que sin ese puente, sin ese esfuerzo de I+D+I que genere conocimiento que sea aplicable a todas estas a todos estos problemas que genera la implantación de la economía circular y sus principios, pues estaremos hablando de sueños, pero no estaremos hablando de realidades. De todas maneras, fíjate, una cosa muy interesante es ver todas esas pléyades de startups que se han creado para aportar soluciones que son soluciones tecnológicas a los diferentes problemas que nos encontramos en las diferentes etapas de la cadena de valor para poner en marcha nuevos modelos de negocio ligados a la economía circular. Pero bueno, eso sí o sí, eso se hace y se hace con decisión y con recursos, o bueno, una vez más estaremos ante un desideratum, ¿no? Y soñar está muy bien, pero no es suficiente. Muy rápido. Bueno, para plantearlo, más que una pregunta, lo que quería saber es una opinión que me gustaría saber y que también me gustaría hacer extendida al resto de ponentes y expertos sobre el tema que viene aquí, que es el tema del decrecimiento económico. Es una teoría que no es nueva, pero que sí que la actualidad en Europa sí que está teniendo bastante auge. Hay expertos que opinan que esto del desarrollo sostenible no está funcionando, llevamos desde el informe de Brooklyn desde muchísimo antes para el
veces ahora hay que salir y no funciona, y lo que hay que apostar es por el crecimiento. Y eso también se está traspasando al mundo del turismo. Es como no queremos crecer, sino que vamos a crecer desde el punto de vista turístico. Y me gustaría saber un poco para la opinión que tengas al respecto, y si alguien quiere hablar sobre el tema del crecimiento, pues también me gustaría saber. La respuesta es depende. A lo mejor en determinados destinos turísticos hay que plantearse seriamente el decrecimiento. Ámsterdam ya se lo ha planteado. Esto no es ya una ficción. Ámsterdam lo intenta, por lo menos lo intenta. Otra cosa es el turista luego va donde quiera ir, pero bueno, los gestores de los destinos tienen sus mecanismos para articular soluciones. Y ese es un destino donde ya eso se ha puesto encima de la mesa clarísimamente, entre otras cosas porque es una demanda de quienes residen allí. Por aquello que antes decíamos de que hay que poner en el centro de nuestra arquitectura estratégica las comunidades locales, ¿no? Entonces, por eso digo que depende. Yo creo que también en esto las nuevas tecnologías nos van a ayudar mucho. Es decir, los problemas de masificación, de sobreturismo, toda esa problemática que teníamos tan encima de la mesa justo antes de la pandemia y que se reproducirán a la medida en que el turismo se recupere y se recuperará, depende mucho de concentraciones de personas en puntos determinados, en periodos de tiempo determinados. Por tanto, eso tiene que ver con la estacionalidad y es muy importante los esfuerzos que se hagan para desestacionalizar los destinos. El problema no es el número de personas, es el número de personas concentradas en un determinado punto y en un determinado momento. Por tanto, ahí tenemos que hablar de desestacionalizar la demanda turística. Y es muy importante también apoyarse en las tecnologías, y ahí tiene que ver todo lo de los destinos turísticos inteligentes, por ejemplo, apoyarnos en las tecnologías para ser capaces de gestionar mucho mejor los flujos turísticos. Porque los flujos turísticos en determinadas circunstancias se pueden desviar. Por ejemplo, en Ámsterdam es un ejemplo también muy interesante de esto, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos han puesto en marcha para desviar flujos turísticos y evitar, en la medida de lo posible, esas congestiones que generan pues, ciertos rechazos, ¿no? Y todo eso de la turismofobia que hemos experimentado en los últimos tiempos. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es depende, pero estas serían variables importantes a introducir en la ecuación. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Y 2 minutos y volvemos para cerrar la mañana de conferencia. Aviso a los organizadores que la batería se agotó, digo, para Hay que enchufarlo. poner esto otra vez en marcha.